¿Se oye? ¿Perfectamente bien? ¿Arrancamos? Buenas tardes. Ay, me siento así como eh, en la cabina de a punto de arrancar el vuelo. A ver. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, a nuestro público que asiste aquí en vivo a la sesión. Hoy tenemos nuestra segunda charla del año del… yo también necesito micrófono, claro. Perdón, va de nuevo para la gente que está en línea. Bienvenidos a la segunda charla del año del Círculo de Traductores, que hoy nos va a dar Gustavo Sandoval Kingbergs sobre la Wikitraducción. El título completo es Una traducción que circula por la izquierda, las y los Wikitraductores. La sinopsis de la charla se las leeré a continuación. La traducción en Wikipedia, una enciclopedia de divulgación considerada fuente secundaria, no fuente primaria, ha venido a replantear la labor de los traductores. Ahora, a diferencia de la tradición traductora, la idea de traducción de autor cambia de sentido. Un artículo de Wikipedia puede ser traducido por varias personas y a la vez no es firmado a fin de cuentas por ninguna de ellas. Se trata de una traducción grupal que además puede llevarse a cabo por varias personas simultáneamente en tiempo real. El derecho de autor es ahora izquierdo de autor. La práctica de aplicar la ley del derecho de autor para ofrecer el derecho de distribuir copias y versiones modificadas de una obra y de solicitar o exigir que los mismos derechos se preserven en versiones modificadas de la obra, es decir, un método para hacer que un programa o cualquier otra obra sea libre y para exigir que todas las versiones de la obra sean libres, lo que significa que queden a disposición para ser modificadas por cualquier usuario. El texto ya no es individual. Tanto el texto fuente como el texto meta son ahora textos comunitarios, textos libres de derechos, textos multiautor, textos sin firma. Es absurdo, ciertamente, ambicionar la traducción íntegra de Wikipedia, ya no se diga de Internet. El trabajo de traducción de artículos específicos de la mayor enciclopedia en línea es, sin embargo, necesario, tan útil como cualquier traducción tradicional. El problema es, a fin de cuentas, la comunicación, la divulgación. La Wikitraducción implica el surgimiento de un nuevo género, la traducción comunitaria. Se analizan aquí las consecuencias en el ámbito específico de la traducción literaria. Sobre el ponente, Gustavo Sandoval Kingbergs es licenciado en Psicología de la UNAM y traductor inglés-español egresado del Colegio de México. Tuvo durante 1990 y 1992, justo durante sus estudios, el nombramiento como perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del DF en 1990. Entonces era facilísimo conseguirlo, pero no fue sino hasta el 2007. Y para entonces ya todos los trámites eran mucho más difíciles, cuando comenzó a entender en qué consistía, cómo conseguir clientes, etc. Ha trabajado para despachos de contaduría y actualmente traduce documentos oficiales de estudiantes que tramitan su posgrado y también artículos científicos acerca de las adicciones, esto último para los centros de integración juvenil. Es vicepresidente en la mesa directiva de Wikimedia México, la asociación civil que representa a los wikipedistas en nuestro país conforme a los principios de la Fundación Wikimedia. No canta mal las rancheras, pero se le presentó la oportunidad de ingresar al coro del Colegio de México, el coro Colmex, donde desde hace casi 2 años está aprendiendo canciones antiguas de los siglos XVI a XIX, tanto mexicanas como extranjeras. Bueno, les recuerdo, el Círculo de Traductores es una red de colegas donde además de hacer estas charlas mensuales con temas relacionados con la traducción, contamos también con un blog, con Facebook. En el blog pueden también suscribirse para recibir los comunicados periódicos que hacemos. Así es que los invito a todos, tanto los que están aquí, que probablemente ya estén inscritos en la base de datos, como sobre todo a quienes nos están viendo en línea, a que entren a nuestro Facebook, que así se llama Círculo de Traductores, y al blog Círculo de Traductores Blogspot, para que puedan estar en contacto con nosotros. Y ahora sí, le cedo la palabra y le doy la bienvenida y agradezco a Gustavo. Gracias. Buenas tardes. ¿Sí se oye? ¿Sí se escucha? Buenas tardes.
Bueno, como ya escucharon, esta charla tiene que ver sobre todo con Wikipedia. Cuando estaba yo traduciendo estos documentos aburridos de los que estábamos hablando hace rato, de los peritos traductores del Tribunal Superior de Justicia del DF, que empecé a hacerlo formalmente en el 2007, pues buscando diccionarios y fuentes de información en Internet, topé con Wikipedia y me enteré de que era posible modificarla uno mismo, ¿no? Entonces, y a mí que me gusta corregir hasta el periódico que cae en mis manos y cualquier acentito y coma que veo por ahí sobrante o faltante, empecé a corregir la enciclopedia y en el 2010 otros wikipedistas que hacían lo mismo me llamaron para que nos reuniéramos en el hemiciclo a Juárez para que empezáramos a considerar la creación de una asociación civil que representara a México. Tuvieron que pasar 3 años para que finalmente en febrero del año pasado, 2013, pudiéramos ir con el notario y firmar los estatutos de lo que ahora se llama Wikimedia México. La M de Wikimedia es porque la fundación que creó Jimmy Wales para iniciar Wikipedia se llama también Fundación Wikimedia, porque incluye no solamente los textos que conocemos en la enciclopedia, sino también los videos y las fotos y imágenes y miles de cosas más que están en el banco de información. Entonces, bueno, aquí en la primera diapositiva, no estoy tapando, ¿verdad? No, en la primera diapositiva vemos la frase de batalla con la que Wikipedia difunde su labor. Imagina un mundo en el que cada ser humano tiene la posibilidad de acceder a la suma de todo el conocimiento. Ese es nuestro compromiso. Y la foto es uno de muchos congresos anuales de Wikipedia que se llaman Wikimania, que se llevan a cabo cada año en un lugar diferente del planeta. Este año va a ser en agosto en Londres y ojalá nos den una oportunidad de ir, una beca. El año pasado fue en China y esperamos que el año que viene, 2015, sea en la Ciudad de México. Vamos a tratar de organizarlo, pero la verdad es que es muchísimo trabajo, ¿no? Vendrían, si somos pesimistas en el sentido de lo pesado, vendrían un total de 2,000 personas. Lo cual es mala noticia en el sentido de que es muchísimo trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué es Wikipedia hoy? Bueno, aquí tengo algunos datos que por supuesto se están actualizando cada segundo. Son 18 millones de artículos en 278 idiomas, incluidas el esperanto, el latín, lenguas que ya muchos consideran muertas, pero que en realidad no lo están. El náhuatl, por supuesto, y lenguas indígenas que están defendiendo su postura. Por ejemplo, la Wikipedia en náhuatl tiene 2 versiones, uno es el náhuatl clásico y otro es el náhuatl que realmente hablan las comunidades. 4.240.000 en inglés, 1.020.000 en español, 1.500 editores cada segundo, 400 millones de visitas globales al mes. Son números nada más, ¿no? Pero es una idea para hablar del impacto, de la velocidad con la que crece. El chiste es que lo que intenta Wikipedia es tener todo el conocimiento humano en un mismo lugar, o sea, reunir todo lo que se sabe de todos los temas en una misma enciclopedia, que sería la enciclopedia más grande que ha creado la humanidad hasta ahora. Todo a partir de lo que llamamos trabajo colaborativo, que es trabajo en equipo. Por primera vez, como decía el resumen de la ponencia, no se está hablando de un autor de un texto, se está hablando de muchos autores para un mismo texto. Cada uno de los artículos de Wikipedia es escrito, corregido y traducido por muchas personas. Por supuesto, con el objetivo de preservar y difundir el conocimiento. Bueno, por supuesto, estamos hablando de colaboración y de que Wikipedia tiene lo que llama 5 pilares. Tal vez ahorita no recuerde de memoria los 5 pilares, pero uno de ellos tiene que ver con la colaboración, es trabajo en equipo, y siempre presumimos la buena fe de los demás porque creemos que las ediciones o las correcciones que hagan otras personas de lo que ya escribimos en Wikipedia siempre son de buena fe. Debemos suponer que esa es la actitud de los demás antes de empezar a entrar en problemas, ¿no? Por supuesto, es una acción de voluntariado que no se nos paga y estamos allí porque nos interesa difundir el conocimiento.
el conocimiento no, ¿por qué hacemos todos esto? Porque consideramos que el conocimiento no le pertenece a nadie, no consideramos que el conocimiento no es propiedad privada, no es algo que alguien pueda decir es mío porque yo lo descubrí, porque yo lo creé, porque yo lo inventé. Por supuesto que cada uno de esos autores, inventores y creadores puede cobrar los derechos de autor que considere legítimos para su obra personal, pero en cuanto esos conocimientos empiezan a difundirse, ya son propiedad de la humanidad, ya no son de una persona. Ahora, aquí puse algunas citas que nos dan una idea del prestigio o una idea de la idea que tiene el mundo acerca de Wikipedia. Han ido cambiando las cosas. La popularidad de una película puede predecirse mucho antes de su estreno, es solo un ejemplo del cine, ahora que está en la entrega de los Óscares, midiendo y analizando el nivel de actividad de los editores y buscadores de la entrada correspondiente a la película en Wikipedia, la famosa enciclopedia en línea. Esto es una publicación de una revista científica de prestigio. Bueno, aquí esto lo puse solo como un ejemplo histórico de las traducciones. Si alguien de aquí sabe irlandés, me podrá corregir la pronunciación de estas palabras tan extrañas para nosotros. El Katak de San Columba, un salmo irlandés de finales del siglo VI, fue traducido y el documento se encuentra en Dublín, en la Real Academia Irlandesa. En esa ocasión, cuando se publicó ese documento, hubo un debate acerca de la autoría de la copia y a lo mejor ya se saben esa anécdota. El rey de ese entonces, que también tiene un nombre impronunciable, Diarmaid MacServhail, no sé cómo se dirá eso, dijo una frase que ahora es famosa en ese sentido: así como para toda vaca pertenece un becerro, así también para cada libro pertenece una copia. Eso solo para darnos una idea de los orígenes históricos de los derechos de autor. Ahora, otro ejemplo de Wikipedia, de la relevancia de Wikipedia, dice: el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus modificó su definición oficial de especie viral y suspendió temporalmente las labores de descripción de los virus en sus bases de datos. La era de la exploración de la taxonomía viral ha terminado. El instituto o ese comité debe promover el uso de una base de datos pública como Wikipedia como repositorio de los datos de los virus individuales. Esa información debe ser de acceso libre. O sea, se debe difundir de tal modo que todos tengan acceso para saber de qué virus estamos hablando y cuáles son sus características peculiares. Es una revista de virología del año pasado. Bueno, aquí termina la primera presentación, pero no hemos acabado. Si me dan un poco de tiempo, ahorita les pongo otra cosa. A ver. Ahora bien, para entrar un poco en materia de cómo se edita Wikipedia, les voy a dar aquí unos ejemplos muy simples. Cuando entramos a Wikipedia vemos siempre arriba a la derecha una serie de pestañas, una que dice editar, otra, bueno, hasta hace poco apareció por una temporada una que decía editar código, porque Wikipedia estaba presentando en esos días la versión, dos versiones para editar, una que era con los códigos que hemos aprendido, los que ya llevamos tiempo en Wikipedia, y otra que era como más visual, que era aparentemente más sencilla, pero finalmente quitó esa opción y actualmente solamente aparece la pestaña que dice editar. El punto es que aquí le damos clic en editar y podemos empezar a modificar el artículo. Y entonces aparece un aviso que en caso de que el artículo que estemos editando esté semiprotegido, si es un artículo, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, que tiene tantos ataques o tantos comentarios a favor y en contra, el artículo puede estar protegido muy estrictamente para evitar que se haga lo que se llama vandalismo, o sea, que se pongan insultos, que se pongan tonterías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aparece esta ventana con este candado y significa que solamente los wikipedistas que ya están registrados y que ya llevan tiempo trabajando en Wikipedia pueden modificarlo, sobre todo un artículo como ese, ¿no?
Entonces aparece una ventana de edición abajo en donde empezamos a observar lo que llamamos el código wiki. Luego, para empezar, no les he platicado que la enciclopedia Wikipedia se llama Wikipedia porque quien creó el código wiki, se le ocurrió ponerle así porque en hawaiano hay un término que dice, una ruta de camión que dice wiki, que significa rápido, rápido. Bueno, esa palabra se utilizó para Wikipedia para dar a entender que es una enciclopedia que se modifica rapidísimo, o sea, con cada segundo se va modificando. Entonces, con el código wiki son la serie de instrucciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla, en la ventana de edición, que son doble corchete, una serie de palabras, doble corchete para cerrar, doble llave para abrir, una serie de palabras, doble llave para cerrar. Todas esas instrucciones que se abren y se cierran son instrucciones basadas en los programas o en los lenguajes de cómputo tradicionales y sirven a Wikipedia para dar las instrucciones que nos permiten editar los artículos. Entonces ponemos negritas, ponemos cursivas, ponemos subrayado, ponemos fichas o formatos específicos para referencias, todo eso con el mismo tipo de código. Después, ya cuando hicimos las modificaciones que nos parecieron necesarias, grabamos la página con esta instrucción, con este botón que aparece aquí abajo que dice grabar la página. Antes de eso, debemos dar la opción mostrar previsualización para ver si no nos hemos equivocado, como cuando mandamos una impresión y decimos versión preliminar antes de que mandar una cosa equivocada y gastar papel. En este caso damos mostrar previsualización primero y luego grabar la página para que queden ya los cambios guardados. Por supuesto, eso no significa que estamos impidiendo que alguien más modifique esos cambios. Los van a modificar muy probablemente de inmediato, sobre todo si se trata de una página de muchos visitantes y continuos, como el ejemplo que les di hace rato, ¿no? De Enrique Peña Nieto, el Bester Gordillo, el Chapo Guzmán, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Javier López Chabelo, hubo una época en la que se estuvo diciendo una y otra vez que se moría y que no se moría, ¿no? Y después nos fuimos enterando de que se debía a que él no quería hacerse responsable del hijo, que su esposa le estaba diciendo que pagara la pensión, que se hiciera cargo legalmente del asunto, y entonces él le hizo creer a la mujer que no llegó a tiempo a la cita legal con el abogado y con la exmujer, porque lo atropellaron, y entonces hizo todo un teatro en la avenida para no llegar a su compromiso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que no sabemos si son ciertas o son falsas, inmediato pueden aparecer en Wikipedia o en algún otro lugar de internet. Por ejemplo, esta versión cómica que existe ahora de Reforma que se llama Deforma, ¿no? Es un periódico falso que publica noticias falsas que nos hace creer, por ejemplo, que los derechos de autor del himno nacional mexicano ya se habían perdido, ¿no? Porque publicó una noticia falsa que de inmediato fue a dar a Wikipedia, curiosamente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Eso significa que lo que estamos haciendo en Wikipedia para que las afirmaciones sean confirmadas y tengan validez, todas y cada una de ellas debe tener su referencia. Ahorita les voy a decir cómo. Aquí está, por ejemplo, la edición del artículo de Peña Nieto. Se modificó tantas veces en los días en los que estaba siendo elegido o en los que subió a la presidencia, que se tuvo que proteger mucho más que otros artículos. El himno nacional mexicano del que se estaba hablando. Aquí está la portada del periódico Deforma. Dice: México se queda sin himno, la Segov olvida renovar contrato con los dueños de los derechos. Es una noticia falsa, pero el punto es que la gente se puede ir con la finta, ¿no? Y la misma información del Deforma apareció en Wikipedia porque alguien creyó que era cierta, ¿no? O alguien de mala fe, como broma, la subió a Wikipedia. Bueno, nosotros les garantizamos a todos los que crean o que editan o traducen cosas en Wikipedia que sus cambios no van a quedar, van a subir en el momento, pero muy probablemente se van a modificar otra vez, porque otra persona que los lea puede no estar de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿quién supervisa el contenido? El contenido lo supervisan los mismos wikipedistas, las mismas personas que suben información se ponen a editar otros artículos y corrigen todo lo que está necesario corregir. Así como yo empecé corrigiendo cualquier acento, coma o error de redacción en 2007, así muchos otros corrigen lo que yo suba en cualquier momento.
Ahorita estoy traduciendo, por ejemplo, un artículo muy extenso acerca de la vigilancia global de que estamos siendo objetos por parte de la NSA en Estados Unidos, toda la información confidencial que sacó a la luz Snowden con su filtración, y el artículo se va modificando. O sea, yo tengo que copiar una sección del artículo del inglés a la Wikipedia en español, y poquito después de que yo traduzco al español esa sección, ya está siendo modificada otra vez, ¿no? Porque es un tema, sobre todo, muy candente, ¿no? Es un tema que está al día, ¿no? Aquí en la sección de historial, que es, se encuentra arriba a la derecha, aquí no lo alcanzo a ver, pero arriba a la derecha van a encontrar la sección, la pestaña del historial. En el historial podemos encontrar quiénes fueron los usuarios, los wikipedistas que hicieron los cambios al artículo. Por supuesto, los wikipedistas se ponen seudónimos, pero podemos encontrar por lo menos el número o la clave que identifica su computadora. Aunque no pongan su nombre de persona, su nombre real, podemos encontrar la dirección IP de su computadora, y con eso podemos saber de qué computadora vinieron esos cambios, y así reclamarle, si es que tenemos que hacerlo, a esa persona si hizo las cosas mal hechas, de mala fe, etcétera, etcétera, ¿no? A qué hora lo hizo, en qué momento lo hizo, qué cambio hizo. Por ejemplo, aquí hay un artículo bobo realmente: el Cienciología es nazi, y no dice más que tonterías, ¿no? Tienen brujas, personalidad marciana, son zombies, vampiros y demonios. Cienciología, mal escrito, tiene un sistema nazi como en la película La aritmética del diablo, dirigida por Donna Ditch, es campo de agotamiento. O sea, es como un lenguaje psicótico realmente, ¿no? En este caso, es un ejemplo realmente cómico de una cosa verdaderamente exagerada. La mayor parte de los artículos de Wikipedia no son así. Ustedes mismos ya habrán visto que hay cosas mucho más serias que esto, pero eso es solo un ejemplo chistoso de lo que puede llegar a presentarse, ¿no? Bueno, las contribuciones del usuario, cada vez que uno mete cosas en Wikipedia como traducción o correcciones o ediciones, se va almacenando en la cuenta personal de cada usuario las contribuciones que realizó. Entonces, cada usuario tiene su historial, y hoy puede uno ver qué tipo de cosas le interesa a cada wikipedista. Por supuesto, cada wikipedista tiene su página de perfil, y ahí cada wikipedista se presenta y platica a los demás qué es lo que le interesa, ¿no? Hay otra jerarquía de usuarios en Wikipedia que uno puede llegar a recibir ese cargo, que se llaman bibliotecarios. Son los únicos encargados de borrar artículos. Cuando los wikipedistas en general creemos que tal o cual artículo, como ese de Cienciología que les acabo de enseñar, es una tontería que no debe ni siquiera existir, los bibliotecarios son los únicos autorizados para borrarlo. También pueden llegar a bloquear las cuentas de usuarios que están provocando problemas, porque también los hay, ¿no? Y por supuesto también existen robots, que son programas creados por los propios wikipedistas para hacer tareas que resultan farragosas para el ser humano, como hacer correcciones de ortografía que a veces son muy cansadas y muy tediosas, ¿no? Por ejemplo, en el artículo que estoy traduciendo de información confidencial y de la vigilancia de la información revelada por Snowden, alguien que no fui yo, utilizó un robot para traducir al español gran parte de las referencias bibliográficas del original en inglés de donde yo estaba haciendo la traducción. Eso me ahorró un gran trabajo, porque eran muchísimas referencias bibliográficas. Aquí hay un usuario que se llama Invadibot, que es un robot. Aquí hay otros ejemplos sobre esto, ahorita no. Son otros ejemplos de malos artículos que vandalizar es el acto del que les estaba yo hablando hace rato, cuando les decía que son todos los daños que hacen los usuarios de Wikipedia. Cualquier adolescente, cualquier niño, cualquier persona que no quiera actuar seriamente para contribuir al conocimiento, se puede meter a hacer lo que se le antoje. Entonces puede meter cualquier tontería. Dice: la flor nacional es uno de los siguientes símbolos, todo con faltas de ortografía: el escudo, punto; la bandera, punto; el himno nacional, punto; el animal nacional y el árbol nacional. Así son realmente tonterías, ¿no? Son artículos que no tienen ningún sentido. También está prohibido la promoción comercial. No se vale que una empresa o una Secretaría de Estado o una institución X mande con alguno de sus empleados escribir un artículo de Wikipedia para promover su labor.
Entonces, cuando detectamos ese tipo de páginas que son promoción de las labores de una empresa o de una institución, tratamos de modificar la redacción para que no suene a promoción comercial, porque no se trata de vender servicios ni productos. Wikipedia funciona sin publicidad. Jimmy Wales, el creador de Wikipedia, ha insistido en que no quiere publicidad en Wikipedia porque se desvirtuaría el objetivo de la enciclopedia. O sea, si escribimos una página acerca de la Volkswagen, no vamos jamás a decir que el Volkswagen es el mejor coche del mundo. Simplemente vamos a describir cuál es el Volkswagen y cuáles son sus características. No vamos a hablar a favor de él, ¿no? Y si hablamos a favor o en contra de algún tema, vamos a aceptar dentro de un mismo artículo todas las posturas que existan respecto a ese tema. Por ejemplo, a favor o en contra del comunismo, a favor o en contra del capitalismo, a favor o en contra del libre comercio, lo que sea, ¿no? Aquí, por ejemplo, un artículo de promoción personal. Una persona X hizo o mandó a hacer un artículo sobre su obra poética y por supuesto que también debe ser eliminado. O sea, hablar sobre sí mismo está absolutamente prohibido, ¿no? O sea, hablamos sobre uno mismo solamente en nuestra página de usuario, pero ahí no hablo no para vanagloriarme de lo que hago, sino para presentarme ante los demás, nada más, ¿no? Por supuesto, los descubrimientos científicos no se publican por primera vez en Wikipedia, se publican por primera vez en cualquier otra revista de difusión de la ciencia, y ya después, cuando ya haya sido publicado en ese lugar, entonces sí ya los podemos publicar en Wikipedia, porque Wikipedia es una fuente secundaria, no es una fuente primaria. Ahora, los profesores de las escuelas nos preguntan, eso de copy-paste, los alumnos no deben usar Wikipedia porque se dedican a copiar y pegar y no nos gusta que hagan eso. Bueno, ¿eso es culpa de Wikipedia? No, porque Wikipedia ya existía el copiar y pegar ya existía desde mucho antes. Todos los niños de la primaria íbamos a la papelería por nuestra monografía y copiábamos y pegábamos lo que venía en la monografía. Y en la monografía venían tonterías como la delincuencia juvenil, por ejemplos de delincuencia juvenil, agitación estudiantil, irresponsabilidad juvenil, vandalismo, pandillaje, asalto, prostitución, drogadicción, vicios juveniles y alcoholismo. O sea, si estamos de acuerdo o no con esos ejemplos de delincuencia juvenil, eso era lo que copiábamos y pegábamos y lo llevamos a la escuela sin reflexionar mínimamente. Entonces, el copiar y pegar es algo que existe desde antes de Wikipedia. Las biografías enteras las copiábamos y las pegábamos, ¿no? Entonces, Wikipedia no podemos impedir que llegue a los salones de clase. Lo que debemos hacer más bien es pedirle a los profesores, proponerle a los profesores que aprendan a utilizar Wikipedia y que les enseñen a los alumnos a manejar y aprender los temas con el uso de la enciclopedia. O sea, que entre los alumnos y el maestro colaboren para crear o mejorar un artículo acerca del tema del que quieren hablar en esa clase. Es una herramienta educativa. Nosotros ya hemos estado haciendo labor en ese sentido con el Colegio de México, con la Facultad de Filosofía y Letras, con varias escuelas del Politécnico, con el TEC de Monterrey, donde dan, por ejemplo, cursos de inglés con el uso de Wikipedia, la UAM, donde tienen un club de Wikipedia de estudiantes, la Ibero, y por supuesto la ciencia. Aquí viene una publicación donde Wikipedia o algunos wikipedistas interesados en los temas médicos visitan la Biblioteca Nacional de Medicina y las oficinas de los Institutos Nacionales de Salud, que son los que firman o los que crean la fuente más importante de información de salud, el PubMed, ¿no?, que todos conocemos para los artículos médicos. Están haciendo un proyecto muy interesante para poder subir a Wikipedia la información más actualizada que ya esté publicada en esos artículos médicos, ¿no? Que es un proyecto, se llama Wikiproyecto Medicina, que por supuesto empezó en inglés, pero que también se está traduciendo a otros idiomas. Eso ha aparecido, Wikipedia sí ha aparecido comentada y casi la mayor parte de las veces a favor en artículos de diferentes revistas científicas, como los que ya les mostré al principio. Ahora bien, ¿qué es esto de ¿por qué puse en el título de la ponencia que la traducción circula por la izquierda? Porque hay una cosa de la que se empezó a hablar gracias a Wikipedia, que ya no son los copyright de los que siempre habíamos estado hablando.
los derechos de autor. Ahora se habla de copyleft, que son los izquierdos de autor, por llamarlos de alguna manera. Estos izquierdos de autor son, para verlo en el otro extremo, son es el hecho o la consideración de que las obras de los autores pertenecen en realidad a toda la humanidad y no tiene nadie por qué arrogarse la autoría sobre ellos, salvo la persona que lo creó, ¿no? Salvo la persona que lo inició, pero el resto de la humanidad puede utilizarlos libremente. Ahora bien, el problema del copyleft es que todavía no está legalizado como tal, o sea, no existe legalmente la figura que se llame copyleft. Existe, por supuesto, el copyright, y el copyleft se ha venido dialogando o estudiando legalmente para poder crear una nueva legislación que considere estas otras opciones. El hablar del extremo de decir que todo es libre y que todo es propiedad de la humanidad es, por supuesto, el extremo contrario al copyright, pero podemos hablar de, algunos autores han estado hablando de opciones menos extremosas que esa, que simplemente consideran que hay cosas, que por ejemplo las fotografías que subimos a Wikipedia, que se suben a un gran archivo de Wikipedia que se llama Commons, en ese archivo, que es un repositorio de imágenes y video, se suben las imágenes y videos de todos los que quieran subirlas. Bueno, esas imágenes y video, cada quien que las sube debe decir, a la hora de subirlas, debe aclarar, ¿es mía? Sí, entonces la puedes subir. ¿No es mía? No, entonces tienes que decir de quién es. Y sí sé de quién es. Bueno, entonces pídele a esa persona que te redacte una cartita y que diga que autoriza que la subiste. Si no conoces a esa persona o no puedes pedirle que te redacte una cartita que autorice su publicación en Wikipedia, entonces tenemos que investigar para ver de quién es y ver si nos puede dar esa autorización. Si esa persona ya murió, tenemos que esperar cierto número de años para que tengamos la autorización de subirla libremente. Cada país tiene una legislación diferente, entonces hay que considerar la legislación de cada país para ver cuántos años hay que esperar en cada caso para que se pueda subir y utilizar esa imagen libremente. Ahora bien, Wikipedia existe en varios idiomas, sobre todo en inglés, pero el español tiene ya más de 1 millón de artículos, ya repasamos la barrera de 1 millón y podemos decir que estamos trabajando bien. Lo primero que tiene que hacer toda persona que quiera ser wikipedista, por supuesto, es crear una cuenta. Me puedo mover con esto, ¿verdad? Sí. Crear una cuenta. En este punto, en este botón, le damos clic y ahí es donde creamos una cuenta y a partir de ese momento, con una contraseña, aquí está, el nombre de usuario que se nos antoje, la contraseña que se repite, nuestra dirección de correo que es opcional para recibir un mensaje de confirmación y una confirmación de seguridad para demostrar que no somos un programa ni una computadora, somos una persona. Y entonces creamos la cuenta y ya somos, a partir de ese instante, ya somos wikipedistas. Y en esta sección de la página aparece nuestro nombre de usuario, el que creamos nosotros, y aquí aparecen los mensajes que nos mandan otros wikipedistas. Nos empiezan a mandar mensajes desde el primer instante en que nos registramos, tan solo para darnos la bienvenida. Aquí es donde le damos clic a editar, y creo que esto es lo mismo que les puse hace rato. Bueno, tratamos de evitar escribir cosas que sean demasiado ambiguas, tratamos de ser lo más precisos posibles, porque escribir frases como actualmente pierde la vigencia, entonces no tiene ningún sentido decir actualmente tal cosa cuando sabemos que ese hecho del que estamos hablando va a perder su vigencia en muy poco tiempo. Tampoco hacer comparaciones ni exageraciones que impliquen la subjetividad, ¿no? Tratamos de ser lo más objetivos posible. Por supuesto que sabemos que la objetividad no existe, pero bueno, hacemos lo posible. La edición, y no sé si se han fijado, en cada artículo existe un índice. El índice se va creando automáticamente conforme nosotros vamos poniendo títulos, subtítulos en los temas que vamos escribiendo. Entonces, si yo voy traduciendo un artículo que ya tiene una estructura previa, prácticamente estoy copiando la estructura del original, pero si estoy creando un artículo nuevo, yo voy creando la estructura del artículo conforme a mí se me antoje, y entonces voy creando primeros años, si es la biografía de un personaje, ¿no? Primeros años, primeros estudios, primeras obras, el primer periodo, etcétera, ¿no?
lo que se me vaya ocurriendo respecto al autor del que estoy hablando. Y así se va creando el índice. Las capítulos o las categorías y las subcategorías dentro del índice. Y al final, cuando hacemos siempre un comentario a otro wikipedista o otro wikipedista nos hace un comentario a nosotros, tenemos que firmarlo, ese sí tenemos que firmarlo con nuestro nombre de usuario. Y así el otro wikipedista sabe quién fue el que le mandó el mensaje. Y así se crea una discusión para cada artículo. Cada artículo tiene una pestaña de discusión y ahí donde dialogan, a veces se pone bastante feo porque son temas políticos y religiosos que generan mucho debate y se pone bastante dura la diferencia de opiniones. Las referencias se ponen con este tipo de formato que les decía yo, una instrucción que inicia y una instrucción que termina. Ponemos aquí la referencia y al final del artículo esta instrucción lista ref para que todas las referencias que pusimos a lo largo del artículo queden acumuladas en una sección que dice referencias y todas aparezcan enlistadas. Aquí es otro ejemplo. Bueno, aquí está la biografía de Antonio Lascano Araujo, un biólogo. Déjenme ver qué más. No me he pasado de tiempo, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Sí? 5:52. Ok. Puedo mostrarles, les voy a mostrar en internet directamente cómo funciona esto, porque a lo mejor así les parece un poco más dinámico. ¿Sí se ve lo que estoy haciendo? Sí. Es que se abre automáticamente la de aquí, ¿verdad? A ver, entramos directamente a la página de Wikipedia en español y se abre la portada. Bueno, hasta arriba en esta temporada está apareciendo el banner donde la Fundación Wikimedia está solicitando donativos. Wikipedia funciona a base de donativos y ciertas temporadas del año aparece ese aviso para solicitar donativos de quien quiera darlos. En la columna de la izquierda aparecen algunas ligas para los cambios recientes, las páginas nuevas, la ayuda, cómo se hacen las donaciones. Aparece la Wikipedia en todos los idiomas en los que existe. Y en el lado derecho, en el centro aparece el artículo destacado del día o de los 2 últimos días, porque a veces dura un par de días como artículo destacado, que es un artículo que tiene una estrellita que significa que tiene todas las características que permiten clasificarlo como muy buen artículo. A la derecha aparecen temas de actualidad, que son los fallecimientos más recientes de personajes famosos, las conmemoraciones, los días nacionales, las efemérides, etcétera. Y los otros proyectos de la Fundación Wikimedia. Les platico un poco. Commons es el repositorio de imágenes y videos del que les estaba hablando cuando les dije que subimos fotografías y videos. El Wikcionario es un diccionario libre donde hacemos la definición de palabras, la definición breve de palabras de Wikipedia, también con el mismo código wiki, sin escribir artículos completos sobre cada palabra, solamente una definición concisa y con sus equivalencias en otros idiomas. Wikisource es donde existen los libros, pero los libros cuyos fecha de derechos de autor ya nos permiten subirlos completos. Las Wikinoticias, donde aparecen las noticias del día, es un proyecto muy reciente. Los Wikilibros son libros de texto y manuales para estudiantes. Las citas citables, así como aquella sección que leíamos cuando leíamos selecciones o contenido, ¿se acuerdan? Wikispecies, que es un directorio muy grande de especies, de lo que estábamos hablando la vez pasada con los chicos de la traducción científica, que ya no les dije, por cierto, que el objetivo de Wikispecies no es competir con ninguna otra lista de catalogación de especies. Su objetivo es simplemente difundir lo que los especialistas hacen en ese sentido, ¿no? La taxonomía. La Wikiversidad, donde hay programas de estudio y planes de aprendizaje.
los wikiviajes donde los wikipedistas hablan de los mismos temas de los que hablan en Wikipedia, pero de una manera más informal, en vez de decir la Ciudad de México y dar una definición de la Ciudad de México y decir categoría o temas y subtemas, la historia, la arqueología, etcétera, etcétera. Aquí en Wikiviajes se colocan en el plan, se ponen en el plan de turistas y platican a los lectores dónde se come más rico en la Ciudad de México, qué lugar se puede hospedar más barato y más amablemente, en dónde te tratan mejor, etcétera. O sea, el mismo tipo de consejos que encontraríamos en un programa de turismo en la televisión, ¿no? Wikidata es la base de datos donde se resume con palabras breves que son prácticamente datos de cómputo, todos los datos que tiene la enciclopedia, pero con datos muy puntuales, o sea, el idioma del que se llama país tal es tal, la nacionalidad de los habitantes de tal país se dice tal, etcétera. O sea, los nombres, los datos específicos de cada artículo están colocados aquí de una manera muy computarizada, ¿no? Y MetaWiki es donde se negocia la creación y la existencia de los nuevos capítulos de Wikipedia, como el nuestro, Wikimedia México, que tardó varios años, como les estaba platicando, en comenzar a existir. Wikimedia México, nos citamos en el hemiciclo a Juárez. Es que siempre que trato de decir hemiciclo a Juárez, es inevitable, pero me viene a la mente un chiste y trato de no decirlo y por eso me tardo en decir el nombre. En el hemiciclo a Juárez nos citamos, y el tiempo que nos tardamos desde ese día que nos citamos en el hemiciclo a Juárez hasta que por fin fuimos reconocidos como capítulo oficial de México, Wikimedia México, fueron 3 años. Entonces, en ese inter estábamos aquí en MetaWiki platicándoles a los wikipedistas en qué vamos ahora, cuál es el paso siguiente, ¿no? Bueno, y acá más abajo aparece los idiomas y en los mismos temas de Wikipedia clasificados de otra manera, por ciencias, ¿no? Ciencias, arte, sociedad, tecnología, etcétera. Bueno, ahora si entramos, por ejemplo, a un artículo cualquiera, ¿qué artículo se les antoja, por ejemplo? Díganme un artículo para que lo podamos elegir, cualquiera que se les ocurra. ¿Alguno en particular? Dolores Olmedo, ese fui el otro día, esto muy bonito, ¿verdad? Olmedo, ahí está. Los Xoloitzcuintles, ¿verdad? Y tomé fotos de los Xoloitzcuintles y las subí a Commons. Entonces, miren, aquí por ejemplo dice, el Museo Dolores Olmedo Patiño se encuentra en Xochimilco. Ahí yo, bueno, con ayuda de los terminólogos que conocí en el diplomado de traducción científica del CELE, allá en el centro de Tlalpan, yo modificaría un poco la definición del Museo Dolores Olmedo para que dijera algo más claro, como el Museo Dolores Olmedo es una institución dedicada a la colección de arte, o una cosa así que sonara más a definición, ¿no? Pero bueno, aquí empieza diciendo, se encuentra en Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, lleva el nombre de la coleccionista Dolores Olmedo Patiño, se enfoca principalmente a la difusión de la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo, cuenta con el atractivo adicional de los pavorreales y xoloitzcuintles que pasean por sus patios. Entonces aquí viene el índice, como les dije, se va creando automáticamente conforme uno va escribiendo los apartados, historia del inmueble, las salas, enlaces externos y referencias. Aquí error en la cita viene marcado en letra roja, aparece, es una aclaración automática, porque aquí no la persona que escribió este artículo colocó una de estas dos sin colocar la otra, o sea, colocó el inicio de la referencia sin colocar el final, o viceversa. El caso es que como hizo falta una de las dos, entonces automáticamente el programa lo detecta y lo marca como error. Las salas, acá viene la descripción de las salas. Ahora, yo, por ejemplo, que ya tengo aquí cuenta en Wikipedia, me meto y aquí vienen incluso las coordenadas, ¿ven? Las coordenadas del museo, y tiene un enlace hacia el mapa. Estoy tratando de entrar. ¿Hasta qué hora tenemos aquí la plática? Hasta las... ok, gracias. Nomás para saber y no vaya a ser que me pase. Sí, claro, sí. Nada más déjenme. Aquí le digo que no.
aquí por ejemplo. Entonces, aquí donde dice historia del inmueble, me meto a la sección que dice, a la pestaña que dice editar, perdón, y ahí es donde me voy a dar cuenta de cuál fue el error en la referencia. Historia del museo, a ver dónde está la colección. Aquí está, hasta el párrafo de hasta arriba dice: el museo se encuentra dentro de la finca La Noria, construcción que data del siglo XVII. Esos doble corchete que tiene siglo XVII significa que cuando el lector ve el artículo ya terminado o ya publicado para su difusión, el término siglo XVII aparece en letras azules. Si hay un artículo que se llame siglo XVII, si no hay un artículo todavía que se llame siglo XVII, aparece en letras rojas. Pero el chiste es que ahí es donde el lector o el lector que quiere contribuir puede darle clic para crear un nuevo artículo que se llame siglo XVII o para editar el artículo, leer y editar el artículo que se llama siglo XVII. Anteriormente, en este lugar se estableció Apochquillautzin, el último rey Xochimilca. El 17 de septiembre del 94 abrió sus puertas el museo. Aquí está el error, ahí está la instrucción del inicio de la referencia, viene la referencia, pero no viene la instrucción del cierre. Eso es lo que faltó. Entonces aquí nada más le agrego menor que, el cierre se pone siempre con menor que, diagonal, y la instrucción correspondiente. Y aquí ya le pongo ref, es el cierre de la referencia, y ya con eso va a desaparecer el aviso en rojo que me estaba gritando: no pusiste la referencia correctamente. Aquí en el resumen de edición yo le pongo corrección. En este caso lo estoy exagerando, ¿no? No siempre se tiene que poner algo en la resumen de edición, sobre todo cuando son contribuciones grandes. Cuando son contribuciones tan pequeñas como esta, no es necesario. Y le pongo guardarla, le debería poner mostrar previsualización si soy un wikipedista muy minucioso, pero como estoy nada más haciendo un cambio muy mínimo, le pongo guardar la página para que se vea muy pronto que ya lo hice, lo que acabo de hacer. Aquí está, aquí ya apareció la referencia correctamente sin el error que me marcaba hace rato. ¿Dónde quedó? Acá. Bueno, la imagen que aparece a la derecha está tomada de Wikimedia Commons, o sea, para que los artículos de Wikipedia tengan imágenes, las imágenes se tienen que subir primero a Wikimedia Commons, que es el repositorio de imágenes y videos y archivos sonoros, y de ahí se toma para subirlo al artículo de Wikipedia. Y abajo de la imagen se pone información resumida, que es una ficha o una plantilla que ya está elaborada para todo tipo de instituciones parecidas a esta, que dice coordenadas tales, país, México, ciudad tal, información general, construcción siglo XVII, etcétera, y se ponen todos los datos. Y lo mismo las fotos de abajo, los xoloitzcuintles verdaderos con los xoloitzcuintles esculpidos, y toda la descripción de las salas, los enlaces externos. A ver, ¿tienen algún comentario hasta ahorita o todo vamos bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, y después, aquí por ejemplo, enlaces externos, me voy a meter en editar porque ahí le falta el acento de la palabra imágenes. Por eso me lo marcó en rosa, porque en mis preferencias de usuario, en mi caso personal, yo le pedí que me marcara con rojo cada vez que encontrara un error, porque a veces a lo mejor a mí se me pasa, ¿no? Entonces aquí le pongo imágenes, la esdrújula, y aquí ya queda bien escrito. Y le debo quitar esta explicación que aparece automáticamente, porque si no después me reclaman que no lo hice. Le puedo poner simplemente guardar la página y ya queda corregido. Ahora les voy a enseñar el artículo que estoy traduciendo ahorita. Hasta arriba aparece mi nombre de usuario, que es el mismo de mi correo GSK. A la derecha de eso aparece la página de discusión, que es donde los restos de los wikipedistas me mandan comentarios. Me dicen, lo que hiciste está bien, está mal, debes corregirle esto, aquello, etcétera. A la derecha dice las preferencias, que es donde yo puse si me marca los errores de ortografía, si me marca las negritas o si me marca lo que sea, ¿no? Beta es una versión que está de prueba, que es precisamente la que tiene que ver con la edición visual de la que les hablé al principio.
La lista de seguimiento son los artículos a los que yo he marcado como este es mi favorito o me resulta interesante y lo debo seguir. Contribuciones es la historia de los artículos que yo he editado o traducido o creado. Y cerrar sesión. Bueno, en contribuciones aquí les puedo enseñar el que estoy traduciendo ahorita en estos últimos días, que es bastante largo, acerca de la vigilancia, aquí están, datos acerca de la vigilancia mundial. Ustedes me dirán, ahorita que estoy con traductores, si hice bien en poner el título datos acerca de la vigilancia mundial. Ahorita se los enseño. Ahorita que aparezca en pantalla. Se tarda un poco porque es un artículo muy largo. Ahí está. Entonces, lo que le puse cuando empecé a traducirlo, le puse de inmediato, esta página está siendo editada activamente por un corto periodo de tiempo por un wikipedista. Si esta página no ha sido editada durante varias horas, elimina este mensaje o reemplázalo por la plantilla en desarrollo. La finalidad de este mensaje es reducir los conflictos de edición, porque puede ser que es un artículo tan largo que inmediatamente 2 o 3 personas empiezan a traducirlo y entonces empieza a haber un conflicto, ¿no? Bueno, ese es el punto de la traducción en equipo, que debemos poner, si sabemos que lo está traduciendo otra persona o si nos ponemos de acuerdo con otras personas para traducir el mismo artículo, debemos hacerlo de tal modo que haya una persona que coordine el trabajo de los demás y que sepa quién está haciendo qué parte y quién está avanzando en qué parte y a quién le falta tal otra, ¿no? Esta página o sección está siendo traducida al inglés a partir del artículo, ahí está el nombre original, el título original es Global Surveillance Disclosures 2013 Present, o bueno, 2013 Present. ¿Ustedes creen que hice bien en traducir Global Surveillance por datos acerca de la vigilancia mundial? ¿Cómo le habrían puesto ustedes, ya que estamos entre traductores? ¿Vigilancia mundial? Así tal cual. El micrófono, sí. Sí, es que para el streaming. Ajá, ok. Sí, mejor. Gracias. Generalmente prefiero apegarme a lo que produjo el autor en vez de inventarle algo. Claro. Por ese motivo, yo, si fuera mi trabajo, yo me hubiera limitado a decir vigilancia mundial. Ok. Gracias. Bueno, a lo mejor eso voy a corregirlo después, pero por lo pronto así le puse. Ya cuando termine yo la traducción, cuando termine, me puedo meter, después de revisarlo una y otra vez, me puedo meter en esta sección que dice trasladar, y ahí en trasladar es donde yo le cambio el título al artículo. Esa es la única manera de cambiarle el título a un artículo de Wikipedia. Todo lo demás se cambia con la ventana de edición que les enseñé hace ratito. Le pongo edición y se cambia adentro, pero el título del artículo se cambia con esta opción que dice trasladar. Bueno, y aquí entonces viene toda la información de la vigilancia. Todos los personajes, la historia del caso Snowden, lo que ha ido pasando mes con mes desde junio del 2013 hasta la fecha, las reacciones de la prensa y de cada país. Todos esos términos que ven en rojo son, como les dije, artículos que no se han iniciado, que podrían ser traducidos de la Wikipedia en inglés, pero que también podrían ser creados como nuevos artículos directamente en español. No tiene que ser traducido necesariamente del inglés, de otra Wikipedia. Y bueno, por supuesto, algunas secciones del artículo son especialmente difíciles porque tiene cuadros que no es fácil, donde no es fácil meterse porque entra uno y como que uno se pierde inicialmente entre tantos datos, ¿no? Entre tanta información. Ahorita les voy a enseñar. Aquí, por ejemplo, viene, es un cuadro que tiene un formato específico, dice hasta arriba, artículo principal, vigilancia global, ese todavía no existe, pero abajo empieza el cuadro, propiamente dicho, y viene el formato del cuadro, es un formato un machote que ya está hecho en Wikipedia, ese no lo tenemos que inventar, pero es difícil circular dentro del cuadro porque se confunde uno con tantas palabras técnicas, ¿no? ¿Cómo aprende un wikipedista todos estos códigos? Con la práctica, yo lo aprendí con la práctica. No hay una especie de Sí, manual. en la propia Wikipedia hay una sección de ayuda, eso por supuesto, ¿no? Y también el resto de los wikipedistas te pueden escribir correos o hablar por teléfono o comunicarse contigo por Facebook o como quiera que cada quien prefiera para decirte cómo hacerlo, ¿no? Pero yo en lo personal lo he aprendido, como soy bastante tímido y no interactúo mucho con la gente,
prefiero hacerlo por mi cuenta y aprender, y hasta que hice 5 intentos o 15 intentos y no lo aprendí o no lo logré, entonces sí le pregunto a alguien, ¿no? Pero siempre trato de encontrar la calle por mi propia iniciativa antes de preguntarle a cualquier policía, ¿no? A ver, ahorita te enseño aquí la sección de ayuda, porque hay varias secciones, hay varias opciones de ayuda. Una es aquí, que dice, en la columna de la izquierda dice ayuda. Entonces ahí puedes encontrar muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí te dice en general, Wikipedia es una enciclopedia de contenido libre escrita por voluntarios de todo el mundo y tú puedes mejorarla. En cada una de estas azules puedes entrar para buscar más información. Esta ayuda contiene enlaces a manuales y explicaciones que te facilitarán el día a día en la enciclopedia. Si esta página no resuelve tus dudas, pide ayuda en el café, que por supuesto no tiene café, o en nuestro chat. También hay un chat en donde puede uno interactuar en tiempo real con los wikipedistas. Entonces aquí puede uno hacer su pregunta específica o entrar a cada uno de los temas que vienen aquí abajo. Referencia, ¿has encontrado un vandalismo? Aquí te metes a la palabra vandalismo, aprende a revertir una edición, o sea, te metes a la historia del artículo como vimos hace rato, y en donde a Gustavo se le ocurrió poner, traducir, la oficina de Snowden se encuentra en tal y se fue a refugiar a tal, y yo me equivoqué y puse que está en un país en donde realmente no está. Entonces la persona que detecta ese error, si no fui yo, lo revierte poniéndole deshacer a ese dato que yo puse incorrectamente. ¿Has visto un error? Puedes arreglarlo tú mismo o dejarnos un informe del error con el enlace notificar un error del menú de la izquierda de la página. ¿Quieres crear un artículo nuevo? Utiliza el asistente para crear artículos nuevos. ¿Tienes alguna duda sobre alguna disciplina del saber? Déjanos una consulta. ¿Te han borrado un artículo? Porque a mucha gente que empieza en Wikipedia quiere crear, en la primera participación que tiene en Wikipedia, quieren crear un artículo completo, ¿no? Y eso yo no lo recomiendo porque crear un artículo de golpe en tu primer día en Wikipedia es como demasiado, ¿no? Yo prefiero entrar poco a poco a hacer correcciones mínimas, porque así lo hice yo, y casi nadie se va a dar cuenta de tu presencia, y ya cuando se den cuenta, ya estás haciendo cosas más grandes, ¿no? Así le hice yo, o sea, como escondido, ¿no? Como que nadie me vea, ¿no? ¿Sí? ¿Te gustaría participar en Wikipedia? Lee cómo puedes colaborar, y así vienen todas las ayudas en esta página. ¿Hay un registro de la gente que trabaja ahí? Sí, ¿Se sí, conocen entre ustedes? Sí, no nos conocemos todos. En México podríamos decir que la mayor parte de los wikipedistas más activos están en la Ciudad de México, también hay otras ciudades, y somos los más activos, somos un total como de 20 y tantas personas, realmente somos muy pocos, pero hay otros que no son tan activos y que siguen editando, traduciendo y colaborando esporádicamente cuando su tiempo se los permite, y podemos contar un total como de 100, 200 personas, no sé. Entonces podemos poner aquí Wikipedia, todos los temas relacionados estrictamente con Wikipedia, o sea que no sean los temas del conocimiento general de la humanidad, se ponen así, Wikipedia 2 puntos y el tema que a uno le interesa. Entonces uno pone wikipedistas. Aquí había uno que decía de México, ¿verdad? Se me fue, pero aquí está. Bueno, es una caricatura de un wikipedista en acción que está consultando la computadora, los diccionarios, las enciclopedias, tomando, no es café, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El de Argentina y Uruguay. Mate, exacto, gracias. Etcétera, ¿no? Algunos de los países más activos en Wikipedia con los que hemos estado dialogando son precisamente Uruguay, Argentina, España. Hay muchos. Aquí está Wikipedistas de México. Entonces, aquí podemos encontrar una lista, ahí está, la página también está semiprotegida porque también puede ser objeto de vandalismo. Pero es que esta no es la que yo quería, no. México, la que estoy buscando es esta de México. Aquí está. Aquí está. Entonces, mira, aquí son sus nombres de usuario, no son sus nombres reales. Humberto, bibliotecario en Wikipedia, o sea que ya tiene el rango de los que puede borrar artículos, es de Guadalajara. Cobalt Tempest es de la Ciudad de México. Beto CG de la Ciudad de México. 333 de Monterrey. Sergio no dice. Batroy de Chihuahua. Álvaro de Manzanillo.
Drini es el único que conozco de los que hasta ahorita leo, que conozco personalmente, es matemático. Él ya se retiró por un tiempo porque creo que está haciendo su doctorado, pero él era bibliotecario. Yavi Daishu, alguna vez oí hablar de él, pero no recuerdo haberlo conocido en persona. México. Rage Against, de la Ciudad de México. Meet Rush, Acapulco. Valderay, México. Atalanta, sí, Colima, Monterrey. Saloca, ese sí lo conozco, también de la Ciudad de México, es abogado. Tuxtla Gutiérrez, San Luis Potosí. Aquí no estoy yo, no sé por qué, yo me voy a agregar después. Etcétera. Esa es la lista provisional, o sea, son algunos de los wikipedistas. Realmente son pocos los que están muy activos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Del chat? ¿O digo del streaming? Aquí en el streaming preguntan, ay, la perdí. Dice, ay, esperen, la perdí. Bueno, preguntaba que si cualquier persona traduce las entradas, o sea, no son necesariamente traductores, sino son especialistas en cualquier materia. No. Cualquier persona especialista en cualquier área, cualquier físico, matemático, ingeniero, de la especialidad que sea, traduce o escribe o corrige los artículos, y otro wikipedista que sepa del tema lo mismo o que sepa más del tema, le hace las correcciones que considera necesarias. Por eso es un trabajo en equipo, porque es un presumir buena fe en lo que hace el otro, ¿no? ¿Alguien más? Nosotros estamos hacemos eventos en las escuelas que se llaman editatones, son maratones en las escuelas y en las instituciones. Aquí en el Palacio de Bellas Artes hicimos un editatón, que fue un maratón de edición de 12 nuevos artículos acerca de los murales del primer piso del Palacio de Bellas Artes. Entonces, 3 chicas, 2 de ellas museógrafas, muralistas de los murales del propio Palacio y una tercera de la UNAM, nos dieron una plática muy breve acerca de los murales, por qué están los murales ahí, de quiénes son los murales, quién los hizo, cómo fue que fueron llegando uno por uno aquí. Y después de que nos dieron la plática, nos pusimos a escribir los artículos sobre cada uno de esos personajes y murales, y escribimos ese día, empezamos a las 10, salimos a las 4 de la tarde y terminamos haciendo 12 nuevos artículos bastante buenos acerca de los murales del Palacio de Bellas Artes. Hemos hecho editatones también en el Museo del Chopo, en el Centro Cultural Casa Talavera, que pertenece a la UACM, en las escuelas hemos ido a dar pláticas al Colegio de México, a la UNAM, en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras hay un grupo de estudiantes que están cumpliendo con su servicio social, editando artículos de Wikipedia. Entonces la Facultad de Filosofía y Letras les da el servicio social después de que hayan editado o creado cierto número de artículos nuevos, que no necesariamente tienen que publicarse en ese momento, simplemente los crean y ya después otra persona es la encargada de subirlos a Wikipedia. Una pregunta, Sí. Bueno, creo que son 2 en realidad. Sí. Mencionaste en algún momento el rubro supervisión, pero después dijiste que era la misma gente que edita, etcétera. Sí. Es decir, no hay realmente una supervisión o un control general. El control lo tiene quien sabe del tema. Quien sabe del tema es el que corrige a la persona que puso alguna cosa falsa, equivocada, Pero errónea. ¿cómo te das cuenta de eso? Tienen que estar monitoreando constantemente Todo el tiempo, los cada quien artículos. palomea o marca sus artículos favoritos y los revisa continuamente. No hay un mecanismo automático que indique, se ha actualizado el tema. Sí, por tal, supuesto, o sea, lo marcas para que te avise tu correo si alguien se metió a tu artículo, el que tú escribiste o el que escribiste a alguien que tú conoces, y entonces en tu correo te llega el aviso de que lo acaban de modificar. Y esto me lleva a la segunda pregunta, que tiene que ver con la buena voluntad. Ajá. ¿Qué tan efectivo es este principio? Es una cuestión de tener buena fe en los demás, Buena son fe. 5 pilares. Ahorita te voy a enseñar los 5 pilares porque no me los sé de memoria, a pesar de que trato de ponerlos en práctica todo el tiempo. Ay, estuvo mal tecleado. Aquí está. Los 5 pilares son algo así como para los musulmanes, los 5 principios que rigen nuestro comportamiento. El primero dice que Wikipedia es una enciclopedia
que tiene contenido enciclopédico y que debe considerarse como tal. No, sus fines no son comerciales, sus fines son difusión y divulgación del conocimiento, es un fines educativos, ¿no? En segundo lugar, Wikipedia busca el punto de vista neutral. Siempre tratamos de que cualquier tema político, religioso, sexual, lo que sea, tenga un punto de vista neutral. Que si hay 3 o 5 o 10, 18 posturas sobre el tema X, las 18 posturas deben estar incluidas en el artículo, para que nadie diga que no, los palestinos están siendo favorecidos en este artículo donde deben estar favorecidos los judíos, o viceversa, ¿no? Etcétera. Wikipedia es de contenido libre. Eso es lo que les decía hace rato, el copyleft es el extremo contrario del copyright, y hay puntos intermedios entre esos dos extremos donde se considera que la información es libre, pero que por lo menos debe, el creador de la información tiene derecho a poner, por ejemplo, en su foto, que él fue el que tomó la fotografía, y que tiene derecho a solicitar a quien utilice la fotografía, aunque la utilicen libremente, tiene derecho a solicitarle a quien la utilice que pongan el nombre o su crédito en el hecho de que él la tomó. Y eso es todo, ¿no? Ya después pueden venderla, utilizarla comercialmente como gusten, siempre y cuando pongan el crédito de que él la tomó, ¿sí? Esos son puntos intermedios entre el extremo del copyright y el extremo del copyleft. Wikipedia sigue normas de etiqueta, respeta a tus compañeros wikipedistas incluso cuando no estés de acuerdo con ellos, compórtate civilizadamente, eso se espera, por supuesto, ¿no? Evita los ataques personales y las generalizaciones. Siempre habrá prejuicios y siempre habrá quien tome una actitud grosera y agresiva, pero tratamos de que no se... Mantén la calma cuando se crispen los ánimos. Evita las guerras de ediciones, porque empiezan los artículos a editar, yo corrijo lo que tú corregiste, que él corrigió, que nosotros... Y así nunca acaba, ¿no? Entonces hay que tratar de evitarlo, ¿no? Recuerda que hay alrededor de 1.086.000 artículos en Wikipedia en español con los que puedes trabajar. Actúa con buena fe, sin sabotear la enciclopedia para respaldar tus argumentos. No tienes títeres para hacer el mal ni para evitar las políticas. Sea abierto, acogedor e inclusivo. Y Wikipedia no tiene normas firmes más allá de los 5 principios aquí enunciados. Sé valiente al crear, trasladar y modificar artículos. Por supuesto que se incluye la traducción, ¿no? Porque la gracia de editar es que aunque se persigue, no se requiere la perfección. Y que no te asuste editar por miedo a ponerlo todo patas arriba. Todas las versiones anteriores de los artículos están guardadas. Todas las versiones, incluso las equivocadas, van quedando en el historial del artículo. Entonces, no hay forma de estropear por accidente Wikipedia, porque todo lo que se haya estropeado se puede deshacer, ni destruir su contenido irremediablemente. Por eso recuerda, todo lo que escribas aquí pasará a la posteridad. ¿Algo más? ¿Sí los convence todo este rollo o no les llama mucho la atención? Es complejísimo, ¿no? Sí. Bueno, a mí se me hace un mundo así avasallador. Muy demasiado, sí. Pero es voluntario. Bueno, además de complejo, me da la impresión que, no sé, que necesitas de alguna manera tener vivir de tus rentas. Claro, para poder dedicarle tiempo. O sea, por supuesto, sí. Es algo que... Yo le dedico muchas horas al día porque lo hago al mismo tiempo que hago mis traducciones de perito traductor, y también porque no tengo que pagar renta y no tengo así hijos que mantener ni ese tipo de demandas, ¿no? Si fuera otra mi situación vital, no estaría en esto, ¿no? O estaría muchísimo menos de lo que estoy, ¿no? Conozco gentes que aún con hijos y aún con compromisos económicos siguen editando artículos, yo los conozco, pero hay que distribuirse, ¿no? Hay que tener 5 brazos, 10 cabezas, etcétera, ¿no? Pregunta, si lo hace, o sea, si las traducciones las hace cualquier persona de un idioma a otro, ¿cómo se garantiza que el texto tenga el mismo sentido en ambos idiomas? Eso, lo que pasa es que cuando se traduce en Wikipedia de una lengua extranjera, lo que se pretende no es, sí se pretende que tenga el mismo sentido que el original, pero finalmente cuando la traducción comienza a existir, ya se independizó de su original, entonces ya no es lo mismo que una obra literaria, en el sentido de que no estamos leyendo la misma novela o algo que pretende ser la misma novela que creó D.H. Lawrence o
Henry Miller o quien quieras, ¿no? Estamos leyendo un artículo diferente basado en el idioma original, pero que ya se fue modificando con el paso del tiempo, porque ya muchas otras personas le fueron metiendo mano. Por supuesto que se trata siempre de que las afirmaciones del artículo original tengan el mismo sentido en la lengua meta, pero sobre todo por el contenido, no tanto por el sonido o el sentido poético, porque aquí hasta ahora por lo menos no hemos hecho traducción literaria de ese tipo, o sea, no es el sentimiento lo que estamos traduciendo el contenido en el sentido de los conocimientos. Entonces estamos difundiendo conocimientos y esos datos se trata de que queden tal y como estaba en el artículo original, en el artículo meta, ¿no? en el idioma meta. Pero a veces pasa que los artículos traducidos son más reducidos. Sí, por supuesto, sí. Hay los españoles, he visto yo mucho que los wikipedistas españoles se han puesto a traducir muchísimos artículos del inglés y han dejado, en vez de traducir el artículo íntegro, han dejado un resumen de la traducción del original. Entonces hay que meterle mano, quien quiera meterle mano, para completar lo que hizo falta, lo que se quedó sin traducir. Yo he hecho mucho de eso, pero hace falta más todavía, ¿no? Entonces, en la Wikipedia, al traducir artículos, más bien el artículo, digamos lo original, por decir así, es más bien nomás un punto de partida, una inspiración para crear otro artículo. Básicamente es eso, no es la traducción en el sentido como justo explicabas, como lo entendemos en otros ámbitos. Exactamente, ¿no? Sí, no hay una... Digo, a lo mejor por un tiempo, en algún instante, cuando yo termine de traducir el artículo sobre la vigilancia, a lo mejor en un primer instante queda un artículo muy similar al original de donde yo saqué la información, pero inmediatamente tanto el original como mi traducción van a ir cambiando porque los eventos se van a ir dando, sobre todo si se habla de un evento como este de la vigilancia que está dando noticias día a día, ¿no? ¿Y cómo se hacen los vínculos del artículo original, digamos, a la traducción? Por ejemplo, yo uso mucho la Wikipedia en alemán, yo traduzco el alemán, entonces me ha llegado a pasar que, digamos, son estos falsos amigos, digamos, que es la misma palabra en los dos idiomas, pero que tienen significados diferentes. Sí. Entonces busco el original en alemán, luego busco la traducción en español, porque a veces llego hacia los términos correspondientes, y yo desilusión, en español está el equivalente, digamos, del término original, pero pues es otra cosa, no es la traducción real, sino la traducción literal. Sí. Entonces está mal el vínculo, se debería haber hecho el link. Hay que corregirlo, justamente aquí en este proyecto que les platiqué de Wikidata, que me he estado metiendo mucho últimamente para aprender a usarlo. Aquí está, la columna de la izquierda tiene los idiomas en los que está escrito cada artículo. Entonces uno se mete al vínculo de hasta abajo que dice modificar las ligas. Ahí dice links bearbeiten, y al modificar las ligas aparece se activa o se prende, se enciende el proyecto Wikidata, y ahí es donde uno encuentra los equivalentes. Entonces, en un idioma que se llama Alemannisch, que no sé cómo se llamará en español, la página dice Wikipedia Richtlinien, o sea, algo así como lineamientos de Wikipedia. En el idioma que se llama English o no sé cómo, cuyo código o su abreviatura es esta, se intitula, el artículo es este, y así todos, en árabe, en no sé qué será en alguno que entienda, por favor. No, aquí no hay ninguno comprensible para mí. Por ejemplo, aquí alemán, danés, inglés, esperanto, español, todos esos tienen su equivalente, el mismo artículo en esos idiomas. Entonces, si uno considera que uno de estos está mal aquí y no debería estar aquí porque habla de otra cosa que no tiene que ver con el resto, entonces uno aquí le mete edición y lo borra, o sea, lo elimina de esta lista y no está borrando el artículo, simplemente lo está desvinculando de que no es su equivalente correcto, y entonces busca uno el que uno considera el equivalente correcto y lo vincula, o sea, lo liga y ya. Si Wikipedia se da cuenta de que ya existe ese vínculo con otro artículo, porque el ideal de Wikidata es que cada artículo esté vinculado de un idioma, esté vinculado con cada artículo de otro idioma. Pero si ve que hay un conflicto donde hay dos de uno y uno del otro, entonces te manda un mensaje que te dice, ojo, ese no puede estar ligado con dos porque ya está ligado con uno. Hay que borrar uno para vincularlo con el que esté correcto. ¿Me explico? Es muchísimo trabajo. Infinito. Muchísimo trabajo.
Y este tipo de observaciones, por ejemplo, si Claudia ve que está vinculado un artículo en español con un alemán que no es, sí. Ella, para poder hacerle a alguien esta observación, tiene que registrarse como wikipedista. Eso es preferible. Lo que pasa es que cuando no nos registramos como wikipedistas, lo único que aparece a la hora de, si no le damos aquí crear cuenta o no le damos login, como dice aquí, lo único que aparece cuando en la historia del artículo es simplemente la dirección IP de nuestra computadora. Entonces, con el paso del tiempo se van a dar cuenta de que esa computadora con esa dirección IP ha estado haciendo estas cosas. Entonces le van a mandar a esa computadora un mensaje, le va a decir, quien quiera que seas que estás usando esa computadora, te decimos que está haciendo bien esto y mal aquello, y le hacen las observaciones que sean necesarias. Pero es preferible que abra su cuenta para que tengamos con quién dialogar, ¿no? Una persona, ¿no? Entonces, es una recomendación que nos registremos, sí, cuando veamos esas cuestiones para poder hacerlo. Y lo más recomendable es que se atrevan, la otra recomendación es que se atrevan a hacer el cambio y mucho más que decirle a la persona que lo haga, porque así adelantamos un paso, ¿no? Aquí preguntan también, vinculado con la pregunta anterior, dice, bueno, la que había hecho la otra pregunta dice, sí, por eso pregunto, porque nos deja con información incompleta, que es un poco lo que ahorita ya se comentaba, ¿no? En lo que se van conformando las entradas ya en cada otro idioma. Y otra persona, Eliana, pregunta, si lo que se traduce son textos, entonces, ¿realmente eso es traducir? Yo digo que sí. Esa es una cuestión de debate, ¿no? Por eso decía yo en la reseña o en el resumen que leyeron al principio, que se replantea la definición de traductor, se replantea la definición de autor, se replantea la definición de la labor del traductor, ¿no? Porque ya no es traducción individual como era hasta ahora, sino una traducción en equipo. O sea, una persona está traduciendo una sección del artículo, otras personas están traduciendo otra sección, y tal vez a un tercero o cuarto está coordinando las labores de todos esos traductores para evitar que se repita, ¿no? O sea, los conflictos de edición. Regresando un poco a la pregunta anterior de si puede uno avisar que encuentra errores o que está mal el link o lo que sea. Por ejemplo, yo soy absolutamente inepta a nivel tecnológico y no me consideraría capaz de hacer el cambio yo sola. Pero ¿cómo puedo avisar una vez que ya me registré, etcétera? Bueno, ¿a quién le aviso? ¿Cómo aviso? Si ya te registraste, lo único que tienes que hacer es meterte a la discusión del artículo que te interesó. Por ejemplo, entramos aquí al artículo datos que estoy traduciendo. Y aquí nadie me ha escrito todavía, o nadie ha escrito al artículo, porque yo no puedo decir que es mío, ¿no? El artículo tiene su pestaña de discusión. Cuando alguien empieza a decir, ese artículo está mal traducido, está muy bien traducido, le falta esto, le sobra aquello, se va a meter aquí a la discusión, de preferencia con su cuenta abierta de wikipedista, se va a meter aquí a la discusión y va a decir, ojo, en el párrafo tal dice que tal cosa y eso no es cierto, ojo. Y ahí van a hacer comentarios que quieran, ¿no? Todos los artículos tienen esa pestaña de discusión. Todos los artículos tienen los que ya están terminados. Todos los artículos desde que empiezan a crearse aparecen publicados con su pestaña artículo y su pestaña discusión y su pestaña leer y su pestaña historial desde un principio. Y trasladar la que les dije hace rato donde se cambia el título. Ahora una pregunta de índole económico más bien. ¿Cómo de verdad las donaciones que hace la gente son suficientes para mantener, cómo se sostiene yo no he donado hasta ahora, no he conocido personalmente a nadie que haya donado, sé de gente que ha donado, pero ha sobrevivido, ya cumplimos en el Pasagüero aquí de Motolinia, ya hicimos 2 fiestas, la del 10º cumpleaños de Wikipedia y la del cumpleaños número 11. Quiere decir que ya funcionó 11 años con las donaciones de todos, ¿no? ¿La de aquí de México o la internacional? O sea, la mexicana tiene un poco menos que eso, pero digo, la española, perdón, la Wikipedia en español, tiene un poco menos que la Wikipedia en general, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Quiere decir que ha funcionado con las donaciones. Hasta ahorita no ha sido necesaria la publicidad ni ningún otro cambio en ese sentido. En las reuniones como la que nos anunciabas hace un momento, que va a ser en Londres. El Wiki o Wikimania. Esto. ¿Cuál es,
O sea, ¿cómo se fija la reunión? ¿Cuáles son los temas a tratar? Aquí viene todo eso, eso también está aquí. Ahorita te lo enseño. Y espero que me den la oportunidad de ir, porque nunca he ido a Londres. Dicen que es carísimo, pero de todos modos espero poder asistir. No está aquí, espérame. Sí, bueno, sí, muy poquito, ¿no? Espérame tantito, ¿dónde está? ¿Cómo? Sí. 6. Es que no sé por qué no aparece aquí. No. Aquí, por ejemplo, dice encuentros. Tal vez porque está dentro de encuentros, por eso. Hay muchos tipos de encuentros, hay encuentros muy pequeños, de muy pocas personas, pero que les platico es uno mucho más grande, que es, por ejemplo, aquí, 10º aniversario de Wikipedia en Chile, wikipedistas de Venezuela, wikipedistas de Uruguay, etcétera, ¿no? Todos nuestros encuentros pequeños y grandes están ahí registrados, entonces ahí pueden encontrar los datos de cómo se organizó, qué fue lo que se hizo, las fotos que se tomaron, quiénes asistieron, etcétera, ¿no? Todos los datos. Pero ahorita no sé exactamente dónde está que me preguntas. Supongo que debe estar aquí. No aparece. Es que me acuerdo que me mandaron un correo, pero no recuerdo qué dirección tenía. Mira, aquí está, Congreso Internacional. Aquí está. En este artículo sobre informática se detectaron los siguientes problemas. Fíjate, incluso el artículo que habla sobre Wikimania tiene algunas aclaraciones. Dice, necesita ser wikificado, o sea, necesita un formato de Wikipedia. Es una nueva terminología, wikificar, conforme a las convenciones de estilo de Wikipedia. O sea, tiene un manual de estilo, así como los ha habido hasta para escribir artículos de psicología o de medicina, también lo hay para escribir artículos de Wikipedia. Necesita referencias adicionales para su verificación. Las referencias no son claras o tienen un formato incorrecto. Por favor, edítalo para mejorarlo o debate en la discusión acerca de estos problemas. Estas deficiencias fueron encontradas el 20 de septiembre de 2012. Entonces, bueno, aquí dice, Wikimania es un congreso internacional donde se realizan conferencias para presentar estudios, investigaciones, observaciones y experimentos relacionados con los proyectos, cultura y tecnología wiki y el conocimiento libre, y se encuentran usuarios y colaboradores de proyectos wiki dirigidos por la Fundación Wikimedia. Se lleva a cabo todos los años desde la primera edición en el 2005 en Frankfurt, Alemania. Y aquí viene cada año, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 13. Y aquí vienen las fotos, los datos de asistencia, las presentaciones y videos, los resúmenes de las ponencias, todos los datos. La primera dice que fue en Frankfurt en 2005, la segunda fue en Harvard, en Cambridge, Massachusetts, la tercera fue en Taiwán, en 2008 en Alejandría. Imagínense asistir a Alejandría, ¿no? No sé si ustedes hayan ido, pero yo tengo ganas de ir, ¿o no? ¿No estaría bien? San Martín, Buenos Aires, Argentina, Gdansk, Polonia, Haifa, Israel. Ahí fue donde nos reconocieron, en Haifa, Israel, fue donde nos reconocieron por primera vez que Wikimedia México ya tenía derecho de existir legalmente y que podíamos continuar con el trámite. Y tiempo después, en el 2013, ya por fin lo llevamos a cabo. Washington y Hong Kong. Y el que viene es en Londres, ojalá. ¿Qué les parece todo esto? Quienes no han participado, ¿qué les parece? ¿Quién, para que salga publicado, quién avala todo eso, maestro? Los mismos wikipedistas nos corregimos unos a otros. Sí sale, lo corrigen, pero no hay ninguna persona calificada que nos califican nuestra experiencia en edición, en corrección, en las disciplinas en las que cada uno de nosotros es especialista. Yo soy psicólogo, hay otros que son psicólogo y traductor, hay otros que son médicos, hay otros que son cantantes de ópera, hay otros que son, no sé,
boxeadores, no sé, me he encontrado todo tipo de personas. Pero están cambiando cada rato, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo se calificaría finalmente? Se va corrigiendo y siempre tratamos de llegar a un ideal, que no sabemos si existe, yo creo que no, de que es la versión definitiva, pero por supuesto nunca hay una versión definitiva de nada, ¿no? Así es siempre, ¿no? Ya lo que sale publicado se supone que es lo más exacto, ¿no? Lo más cerca. Sí, pero ese que salió publicado se puede seguir corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo todo el tiempo. O sea, la biografía de Ana Frank o la historia de los guetos o cómo se cocina en la comida argentina, lo que sea, se puede corregir y corregir y corregir. La ortografía, la redacción, los datos, la bibliografía, las fotos, todo. Es una enciclopedia. Gracias. Viva, por supuesto, sí. Gracias. Y nuestro amigo, ¿cuál es su nombre, perdón? Cudberto. ¿Y usted? Yo soy Adolfo. Adolfo, hola. Pues es un poco una reflexión, un comentario, tal vez mezclado con algo de preguntas. Sí. Pero yo recuerdo que hace 2 o 3 años una universidad, me parece que de Estados Unidos, sí, patrocinó un proyecto para investigar qué tan fácil era meter información falsa en Wikipedia. Sí. ¿Verdad? Me imagino que ya tomaron medidas para corregir esa situación de modo que no se vuelva a repetir. Bueno, otra consideración es que tal parece que Wikipedia es una plataforma de conocimientos, pero no de tecnología de punta, sino como de información, como para público general, pero para cosas muy especializadas probablemente no esté tan en la punta del conocimiento. Es la segunda cosa. Y la tercera consideración sería en el sentido de que igual que Wikipedia está cambiando todos los días, yo veo hacia adelante una tendencia, no es preocupante en este momento, pero sí todas estas medidas, estos acuerdos internacionales que se están queriendo implantar para controlar la propiedad intelectual. Exactamente. Y yo pienso que por allí puede haber algún… Por eso me interesó traducir el artículo sobre la vigilancia, porque esas nuevas leyes de Estados Unidos e incluso de México que se están promoviendo en la Cámara… que van sobre todo para medios electrónicos. Van a afectar Wikipedia, van a afectar la libertad de expresión de muchos sentidos, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario en línea también? Siguen comentando aquí el asunto como de la validez o la seriedad de la información. Supongo que es un asunto que inquieta bastante. Todo el tiempo, sí. Y sobre todo este asunto, como dice el compañero, es una enciclopedia viva, está… así como el conocimiento está cambiando y actualizándose continuamente, el mecanismo de difusión está actualizando y cambiando continuamente. Sí. Entonces, pero hay esta inquietud que dice, por ejemplo, esto de que entre los wikipedistas se están, por decir, vigilando o están pendientes unos de otros, ¿no? Sí. Entonces dice, es que se me mueve, perdón. Dice… Perdón, otra vez dice lo mismo. Dice entonces que en lo que se dan cuenta unos wikipedistas de lo que hicieron otros, ya está la información ahí publicada y entonces se está difundiendo información incorrecta, dice, ¿no? Y entonces la otra persona comenta, así es, entonces se puede cuestionar la seriedad del trabajo. Entonces, quizá abundar un poquito más sobre cómo se construye la validez en un mecanismo como en donde se están construyendo las entradas en público, digamos, sí, ¿no? Sí. Porque no esperan a tenerla construida para publicarla. Sí, sí. Uno va a la biblioteca, por ejemplo, del Colegio de México y consulta una enciclopedia sobre cualquier tema y dice uno, pero está diciendo barbaridades. Si dice aquí que en México no había X cosa de política cuando nosotros sabemos perfectamente que lo había, y es que esa enciclopedia que ya está impresa y que la construyeron a la manera tradicional, no se tomó la molestia, no tuvo tiempo para investigar a fondo ese tema en particular.
Entonces, de la misma manera que las enciclopedias impresas en papel cometieron errores en su versión, en su forma de hacer las cosas, también aquí se están cometiendo errores, pero la diferencia es que aquí se están corrigiendo continuamente. Aquí tenemos la oportunidad de corregirlo en línea, en tiempo real, todo el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que es un mecanismo más acelerado de corrección y autocorrección, que no es más que el reflejo de los tiempos que estamos viviendo. Es la sociedad que cambia continuamente y que volteas a ver, dentro de 15 días regresas a la calle donde vivías hace un año y ya no es la misma porque ya construyeron un edificio, quitaron otro, pusieron una tienda y ya todo cambió, ya no la reconoces, ¿no? El chiste es que hay la versión más actualizada posible de cualquier tema. ¿No les han hackeado constantemente las páginas de que metan basura y más basura y más basura? Por supuesto, se llama vandalizar, sí, lo han hecho, y siempre cuando una computadora en particular con su dirección IP específica se dedica a vandalizar, por supuesto que se bloquea esa dirección IP para que esa computadora en particular ya no lo siga haciendo. Pero por supuesto esa persona puede cambiar de computadora y hacerlo desde un internet público en la calle, pero la verdad es que la mayor parte de los wikipedistas no dedican tanto tiempo de su existencia a ese tipo de cosas, no tiene ningún sentido, ¿no? En realidad es un proyecto que raya en la utopía, ¿no? En el idealismo y lo utópico, un saber comunitario basado en la buena voluntad, exactamente, en el trabajo voluntario. Creemos que podemos fantástica. Convencer a mucha gente, aunque proporcionalmente sea un porcentaje bajísimo, pero finalmente es mucha, en números absolutos, mucha gente que contribuya con sus conocimientos a difundirlo, ¿no? Porque de eso se trata, difundir lo que saben unos a otros que no lo saben, ¿no? Los que están estudiando, los que quieren aprender, los que quieren saber un poco más de esto y de aquello, ¿no? Eso es. Me parece que es una invitación a entender también la información de otra manera, tanto su producción como su consumo. Sí. Y como traductores, entonces estamos en ambas partes de esto, ¿no? Sí. Creo que en general estamos del lado del consumo de esta información, pero podemos, por lo que nos comentas, podemos estar también del lado de la producción y de la actualización. Exactamente, sí. Aquí nos colocamos de ambos lados del escenario. O sea, estamos tanto del lado de los que presentan el espectáculo como del lado de los que lo presencian. Podemos participar de ambos lados y podemos tener éxito en ambas tareas, ¿no? Porque nos ayudamos mutuamente. O sea, ayudamos al que está al lado a entender la obra y ayudamos al que está al lado a decir bien su papel, ¿no? Sí. Y también quizá entender esto de que la información siempre se está moviendo, siempre, y lo que tenemos entonces que afinar es nuestro criterio para utilizarla y para difundirla, no angustiarnos tanto con que se quede quieta y esté validada, sino que lo que validemos muy bien sea nuestro criterio. Sí, que no perdamos el sentido de la sorpresa, porque todos los días va a haber algo nuevo, y lo que creíamos firme e inconmovible hasta el día de ayer, el día siguiente va a cambiar por completo y ya no. En la jornada de hoy, en el periódico de hoy, venía la foto de un virus gigante que dice en el pie de la foto que era un virus que infectaba bacterias y que se las comía y que las engullía y que no le hacía nada al ser humano, pero que era un virus que acababa con las bacterias muy fácilmente y que no se creía que podían renacer esos virus, pero resulta que por estos cambios climáticos que hay en el polo norte y en el polo sur, están renaciendo esos virus que estaban aparentemente congelados, ¿no? Entonces puede que más adelante tengamos nuevas enfermedades con esos virus que están despertando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es para despertar la paranoia de cualquiera, yo lo sé, pero es un ejemplo nada más de que las cosas no se quedan como están, ¿no? No son, nada está congelado, ¿no? Bueno, son 7:45 10 para las 7. ¿Hay 10 para las 7. algún comentario todavía, alguna pregunta más? Acá contigo. Pues muchísimas gracias por haber venido. Sí, no sé, ahorita checamos también cuántas personas nos visitaron hoy en internet. Les agradezco muchísimo su asistencia. Un momento. Solo felicitar y agradecer al Muchas ponente por la exposición, pero también por esta disposición que tiene para trabajar de manera voluntaria en un proyecto tan bien calificado como utópico, pero que tiene la simpatía de tanta gente. Muchas gracias, muchas gracias.
Pues entonces damos por concluida la sesión de hoy. Muchísimas gracias Gustavo, estuvo interesantísima la plática. Gracias. Y bueno, los invitamos a nuestra próxima sesión, la primera semana de abril. Ya les pasaremos después bien los datos, porque todavía no tengo bien el título. El 2 de abril. Bueno, genéricamente, sí, sobre literatura china, ya después diremos específicamente. Y les agradecemos mucho una vez más y buenas noches. Gracias a todos, gracias. Aquí les dejo mi dirección y mi correo por si tienen alguna otra inquietud. Ajá. Sí. Ajá. ¿Cómo? ¿Un metiche? Ah, ok. Ah, muy bien, muchas gracias. Ah, gracias. Mucho gusto.